Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar esta mañana con el mensaje. ¿Le pueden bajar un poquitito el micro? Sí, creo que está. Ahí está, creo que ahí está. Muy bien. Decía el pastor que a lo mejor fue un poquito raro el orden aquí, el acomodo, pero yo me imagino que más o menos así era la iglesia primitiva, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Quién sabe? ¿Qué vas a decir? A ver qué dices, mejor me espero. ¿Por qué? ¿Por qué así era la iglesia primitiva? Porque yo siento que de repente Pedro predicaba 2 mensajes, sanaba 6 enfermos allá, pasaba a otra cosa por acá y luego se iban a echar unos tacos. Porque la iglesia primitiva se movía de manera regular en este ambiente, ¿verdad? Se exponía la palabra, cantaban himnos y alabanzas al Señor y sanaba al ciego, al enfermo, al paralítico, al que no podía hablar. Entonces, el ambiente del cielo es sanidad, es libertad, es restauración, ¿verdad? Y eso está sucediendo hoy aquí. Amén. Yo necesito que usted lo crea porque necesito que me ayude también a orar por el mensaje de hoy. Me puse a escribir mucho ayer. Ahora sí me puse a escribir mucho. Bueno, ya está listo el dispositivo Bluetooth para sincronizarse, por si alguien quiere conectarse a la bocina. Escribí mucho y no quiero enredarme, quiero llegar a un punto muy concreto, porque estoy emocionado por el mensaje de hoy, porque me golpeó a mí mucho, me, 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 mucho. No voy a decir que muchos verbos, mucho para mí. Entonces, quiero que usted pueda experimentar eso mismo y quiero que pueda el Señor obrar en su vida, así como lo hizo ya en mi vida. Entonces, ¿qué le parece si oramos, ponemos este tiempo en manos del Señor y que Él haga su voluntad en nuestras vidas? ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque nos amas, porque estás con nosotros. Gracias, Dios, porque tú habitas en medio de aquellos que invocamos tu nombre, en medio de aquellos que levantamos nuestra voz en alabanza a ti. Tú habitas en medio de esa alabanza. Y hoy te damos gracias, Señor, y rogamos de manera particular que en el nombre de Jesús tu santa palabra hoy sea expuesta, hoy sea presentada delante de nosotros y que nosotros al exponernos a esa palabra, Señor, seamos transformados con el poder de tu Santo Espíritu. Ese es nuestro ruego y nuestro clamor en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de hoy se llama Una casa para el Señor. Una casa para el Señor. Y a lo largo de la historia, en la Biblia, hemos podido ver un montón de casas en donde Dios ha habitado. La primera, ¿a alguien se le ocurre? Bueno, no casa física, pero un lugar de habitación para el Señor. ¿A alguien se le ocurre cuál es esa primera casa? ¿Cuál? El Edén. También. Pero vamos a comenzar por el Edén. Siento que viste la predicación, ¿verdad? También Dios te dijo lo mismo. No. El jardín del Edén. Sucede como en todo en el principio. El jardín del Edén. El Edén es un lugar de principios. No sé si tú lo habías visto, pero en realidad es muy breve lo que nos cuentan del Edén. O sea, es muy cortito. Realmente no es una gran explicación. Uno a veces quisiera saber más, pero es muy breve lo que viene ahí. Pero es un lugar de principios. Y no solo de inicio, sino de principios, de cimientos, de la estructura. Y vamos a hablar del jardín del Edén. En el jardín del Edén ocurren varias cosas en lo que Dios quiere habitar. Génesis 2, capítulo 15, por favor. Génesis 2, verso 15, perdón. Génesis 2, verso 15.
El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. ¿Para qué lo puso? Para que se ocupara de él y lo custodiara. ¿Ok? De lo primero que hizo el Señor en el jardín del Edén, cuando el hombre, de lo primero que hizo fue asignarle un propósito. Fue lo primerito que hizo. Tú tienes este propósito. ¿El jardín del Edén necesitaba como tal ser cuidado? Yo creo que no. O sea, como tal, como una necesidad, como las plantas de mi jardín que se echan a perder si no les hablo bonito. No creo que así sucediera en el jardín del Edén. O sea, no creo que hubiera una necesidad imperante, sino que Dios establece eso porque le dio un propósito a Adán. Lo primero que hizo con Adán fue darle un propósito. Y después en el verso 18 de ese mismo capítulo, Dios da la provisión para cumplir el propósito. Verso 18. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. ¿De quién estaba hablando? De Eva, ¿verdad? Me acuerdo de una persona que nos expresaba que esta expresión, esta palabra, es que sí es la expresión porque son las dos palabras, ayuda idónea, ayuda ideal, le causaba un problema. Porque parecía como si la mujer fuera un adorno que se cuelga del hombre, ¿no? Como un auxiliar. A los que nos gusta el fútbol, está el director técnico, que la mayoría conocemos los nombres, a los que nos gusta el fútbol, insisto, de los directores técnicos, ¿no? Antonio Mohamed, ahorita nosotros en los poderosísimos Pumas. ¿Alguien de aquí le va a Juárez? No, qué bueno, porque el Señor los va a sacar de la liguilla al rato. No, pero los Pumas traemos hoy a un ex Puma, a Efraín Juárez de director técnico, y nadie conoce el nombre de los auxiliares. Yo no sé quiénes son los auxiliares de los técnicos. Seguramente ustedes conocen algún director técnico y nadie conoce el nombre de los auxiliares, porque son eso, auxiliares. O sea, pues están ahí juntos, ¿no? Llegan a ser conocidos cuando el director técnico se va y el auxiliar sube a director técnico, pero ya no es auxiliar, ya es director técnico. Entonces a los auxiliares nadie los conoce. Entonces un poquito así me expresaba esta persona. Dice: siento que esta ayuda idónea es como el auxiliar. Como el mero es el técnico y el auxiliar es el que nadie conoce y que está ahí de adorno, que medio hace 2, 3 cosas, pero nadie lo pela y nadie le hace caso. Y yo le decía: bueno, es que no. La expresión hebrea que aquí se utiliza para ayuda ideal, ayuda idónea, es eser. Eser, E-Z-E-R, eser. Está buena la fiesta allá atrás. Espero que sea cristiana, porque si no. Eser, es la expresión eser. Y eser se refiere a la misma ayuda de Dios, o sea, la ayuda divina. No, está bien, ellos sí se distraen ya. Yo no. Es la misma ayuda que Dios da. O sea, no es una ayuda de auxiliar técnico. No, es la ayuda de Dios. Aquí Dios le estaba dando a Adán la ayuda divina que él necesitaba. No le estaba poniendo un auxiliar para que le ayudara a recoger los balones cuando el entrenamiento terminara. No le estaba poniendo un auxiliar técnico. Le estaba dando la ayuda. ¿Alguien se recuerda de otro momento en la Biblia en donde se utilice eser? ¿Sí o no? ¿No? Ebenezer. Hasta aquí el Señor me ha ayudado. Es la ayuda de Dios. No es una ayuda, no lo digo de manera despectiva, ¿no? Pero no es la ayuda de un mesero, no es la ayuda de: ay, mira, échame la mano, oye, se le ponchó una llanta, ayúdame. No es esa ayuda, es la ayuda. Dios da propósito y da la provisión para cumplir con ese propósito. Y esa provisión era Eva. No era un échame la mano, no era un vamos a ver qué sale juntos. Era un necesito esta provisión de Dios para cumplir con ese propósito. Y todos conocemos la historia, ese no lo vamos a leer porque es muy extenso. El capítulo 3 de Génesis es la comunión se rompe con el pecado, ¿verdad? Todos tenemos esa idea en nuestra mente.
de que fue una manzana. Pobres manzanas las han difamado a lo largo de toda la historia, porque la Biblia no dice que fue una manzana. No dice que fue. A lo mejor fue, ¿alguien aquí no le gusta una fruta? Bueno, así que digas, melón. A lo mejor fue un melón. Y nosotros echándole la culpa a la manzana. Pobre manzana. Pero bueno, fue un fruto. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Pero fue un fruto. Y Eva y la serpiente y todo, y se rompe la comunión. Es algo muy feo. Escuchaba ayer un predicador que decía eso. Imagínate lo feo que era para Adán después de la caída, ver cómo caía el atardecer y que Dios no venía ya. Y dije, ¡ay! Eso nunca lo había pensado. Porque todos vemos eso, ¿no? ¡Ay! Los expulsa del paraíso, los querubines ahí. ¿Querubines o arcángeles? Bueno, están ahí en la entrada del paraíso, ya no pueden entrar y se van. Y de ahí nos saltamos a Caín y Abel, ¿no? ¡Ay! El hermano mata a su hermana, ¡ay! ¡Qué mala onda! Y ya. Pero no vemos toda esta narrativa que pudo haber sucedido, ¿no? Porque no sucedió así de ¡pum! Ahora somos Caín y Abel y ya. Ahora uno va a matar al otro. Qué fuerte de haber sido para Adán ver el atardecer, que ya era hora de que viniera Dios, que ya no viniera, porque se había roto la comunión. Eso a mí se me hace muy fuerte. Pero vamos con esa primera manera de relacionarse de Dios con el ser humano, con Adán y con Eva específicamente en el huerto del Edén. Primera casa, huerto del Edén. ¿Vamos bien? Número 2. ¿Cuál? No, ya no le mostró el mismo, le mostró el suyo. Tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés es una cosa fascinante, es impresionante, pero el trasfondo del tabernáculo de Moisés es todavía más increíble. ¿Qué pasa con el tabernáculo de Moisés? Dios quiere habitar con nosotros. Yo no había caído en cuenta hasta que volví a leer este texto. Yo no me había dado cuenta de esto. Dios quería habitar en medio de su pueblo. Éxodo capítulo 20, versos 18 al 21. Éxodo 20, 18 al 21. Estos de la alabanza siempre dejan todo botado. Puede ser. Un rato platicamos. Éxodo 20, 18 al 21. Ahí está. Hasta el 21 vamos a leer, ¿eh? Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no teman, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Está un poco escondido el mensaje aquí, pero está. Moisés, vamos a regresar al 18 para ir parte por parte. El pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. No sé si te diste cuenta, pero ayer como eso de las 4 empezó como a nublarse, ¿no? ¿Sí te diste cuenta? Chispeó en algunas zonas y todo. Y fue muy raro porque hacía mucho calor, había mucho sol y de repente ¡fum! Se nubló. Bueno, aquí estamos hablando de un estruendo y de relámpagos y de truenos. O sea, no se nubló. Estaba la situación así impresionante. Y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Ellos dijeron, no vaya a ser, yo mejor me hago para atrás. Esa fue la actitud que tuvieron cuando estaba Moisés teniendo un encuentro con el Señor. Ellos dijeron, pues, de lejitos por si pasa algo. Y Moisés les dice, no, tranquilos. Dios dice ¿y qué le dicen? Allí, esa frase es interesantísima. Porque dice, le dicen, el pueblo le dice a Moisés, habla tú con Dios y luego nos cuentas. O sea, ellos pidieron un mediador.
Ellos pusieron un filtro. Yo creo que el corazón de Dios era hablarles directamente. Ellos dijeron, no, mejor. Yo creo que en el fondo era, por si se muere Moisés, pues mejor que se muera él y no nosotros. Entonces, ve tú a hablar con él y luego nos vienes a contar qué te dijo. Pusieron al primer mediador, pusieron distancia. El pueblo puso distancia entre Dios y ellos. Y esa distancia se llamó Moisés. Moisés increíble, sí, no me lo tomen a mal. O sea, no estoy diciendo que eso fue pecado y que Moisés hizo mal. No. No estoy hablando como cuando pidieron rey con Saúl. No estoy hablando de esa escena. Moisés, impresionante, y habló con Dios. Moisés fue un amigo de Dios increíble. Pero la realidad es que el pueblo puso una barrera. Dijo, no. Ve tú, habla con Dios y luego vienes y nos cuentas. Y literal en el 21, pues eso. Se dice incluso, ¿no? Se fue a la oscuridad en donde Dios estaba. No fue esa clásica revelación de, mentira, aquí está todo perfecto, vengan. No, o sea, la oscuridad siguió. Y Moisés se metió. Moisés le entró y dijo, yo voy a encontrarme con él. Y sabemos cómo continúa la historia de Moisés. Y en ese contexto, Dios da indicaciones muy precisas. Porque yo creo que el corazón de Dios era, insisto, habitar. Y entonces, como el pueblo no quiso subir, ¿qué hizo Dios? Yo desciendo. Pero yo voy desciendo en estas condiciones. Y entonces empieza a dar cómo es el tabernáculo. Y si tú te acuerdas del tabernáculo de Moisés, hay un montón de cosas y no voy a profundizar en eso ahorita. Pero da un montón, perdón, no me puede tomar fotos ahí. Estoy del otro lado y como alguien no cargó la batería, tiene que estarse ahí pegado. Da indicaciones Dios precisas de cómo va a habitar Él en medio de su pueblo. Dios dijo, ¿ustedes no vienen? Pues yo voy. Y bajó y descendió y habitaba en la tienda, habitaba en el tabernáculo, habitaba en esa construcción humana que no era digna, ni podía ser un receptáculo merecedor de su gloria, pero estaba tan ferviente en Dios el corazón de habitar con sus hijos, que dijo, yo le entro, me contengo, o sea, toda mi gloria, claro que esa tiendita no la va a aguantar, pero yo quiero estar ahí. Perdón. Aquí hay un principio bien importante. Ya nadie le dice Twitter, pero esta es una frase para Twitter. Dios no va a descender en ningún lugar que no tenga el diseño del cielo. Creo que a lo mejor alguien sí tiene Twitter y le está poniendo. Dios no va a descender en lugares que no tengan el diseño del cielo. Ahí encuentro yo ese principio. Cuando yo revisaba eso dije, es que Dios dictó cómo iba a ser el tabernáculo. Es decir, el diseño estaba en la mente de Dios. Y si se seguía el diseño de Dios, descendía su presencia. Dios no va a descender en lugares que no tengan el diseño del cielo. Así que vamos a orar para que nos dé los planos para el terreno, ¿verdad? Para que nos diga cómo es y para que ahí descienda, ¿verdad? ¿Sí o no? También, sí, claro. Bueno, lo digo en broma, pero yo lo digo en serio. Yo creo que necesitamos orar por que desde los planos estén inspirados por el Señor. Entiéndase, estamos en otro momento de la historia relacional con el Señor, no va a depender de eso. Pero yo sí le voy a pedir, Señor, inspira a las personas que van a dibujar, porque yo nomás sé hacer bolitas y palitos y me salen chocos. Entonces yo no lo voy a hacer, pero quien lo vaya a hacer, que tenga el diseño del cielo y que su presencia descienda, no dependiendo de eso. Pero eso va a suceder. Y el mover de Dios, y conocemos también esa historia, incluso hay canciones, ¿no? Donde era una columna de fuego y una nube en el desierto que caminaba, y cada vez que se movía, yo me imagino que de repente podía ser hasta frustrante, porque llegabas y había que montar todo.
toda la tienda y había que levantar cortinas y poner aquí, poner allá y los postes y pa. Y entonces si a Dios se le ocurría durar 2 horas en ese lugar, ya terminamos, listo, ya mandamos a Ciel por las cocas y todo, tranquilo, y entonces la columna se empieza a mover. Y se empieza a mover. Y se empieza a mover. ¿Qué había que hacer? A desmontar todo y vámonos otra vez. Porque había que seguir la columna de fuego, porque era su presencia descendiendo. Segunda casa de Dios. El primero fue, segundo, tabernáculo de Moisés. Tercero, por ahí va. Se me hace que tú te asomaste y nomás viste un cachito. El tabernáculo de David. Que a mí me encanta. Yo no lo había estudiado, creo, a profundidad nunca. Y cuando leía y cuando veía las cosas que había en él, dije, wow, el tabernáculo de David cambia mucho del tabernáculo de Moisés. Porque el tabernáculo de Moisés tenía esta estructura. Si alguna vez no tienes nada que escuchar en Spotify, métete a buscar el que yo considero el mejor álbum, el mejor disco de Marcus Witt, que es Dios de Pactos. Es quizá, para mi gusto al menos, es el mejor disco que ha grabado. No en lo musical, porque sus últimos discos son mucho mejor en la técnica, pero el corazón del disco es Dios de Pactos. ¿Por qué? Porque va entrando, hace un recorrido a través de sus canciones, hace un recorrido por el tabernáculo. Obviamente orientado a Jesús, ¿no? Pero hace ese recorrido que después vamos a ver justo eso. Pero ese es un gran disco, recomendación musical aparte. El tabernáculo de Moisés tiene todas estas partes. Tiene un lugar en donde había que limpiarse, donde el sacerdote tenía que hacer esto, se ponía tal cosa, esto, había un montón de mobiliario. Por eso era un problema cambiar el tabernáculo de un lugar a otro. Porque no nada más era como, pues tira los 4 palos y la tela que está puesta así y ya vámonos. No, era un montón. Entonces había todo ese proceso. David entendió, tuvo otra revelación y dijo, no. Y el tabernáculo de David era súper simple. Era muy simple. Porque David entendía que había que exponer al pueblo a la presencia de Dios. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el tabernáculo de Moisés y ofrecía sacrificios por los pecados del pueblo. Y si el sacrificio era aceptado por el Señor, el sacerdote podía salir. Y si no era aceptado, el sacerdote moría ahí. Y era tan santo ese lugar que no podían entrar por el cuerpo. Esto es muy fuerte. No podían entrar por el cadáver. Le amarraban unas como campanitas y las sonaban y así como que ya no responde y lo jalaban. Ni siquiera podían entrar. Era un lugar exclusivo. Era la presencia de Dios observada de una manera impresionante. Y David llega y dice, no voy a romper eso, pero el pueblo necesita entrar a la presencia. El pueblo necesita entrar a la presencia. Y el tabernáculo de David era una tienda en donde estaba el arca. En el corazón de David siempre estuvo llevar el arca a la ciudad santa. La presencia. Por eso ahorita que comentaba del arca del pacto, sí, esa relación. Porque siempre quiso David, ese fue su corazón, exponer al pueblo a la presencia. Exponer al pueblo a la presencia. No el sumo sacerdote, me salió muy español. El sumo sacerdote una vez al año. No, era siempre el pueblo, la presencia. Por eso David siempre que movía, siempre que hacía cosas, le metía alabanza. Yo no me comparo con David, pero a veces nos aflora mucho a los que estamos involucrados en la música, porque siempre, ahorita que estaba orando el pastor, así súbete al piano a tocar algo, o sea, porque es la música. Y David tenía un corazón evidentemente mucho más profesional que el mío, pero era algo así. Vamos a mover esto, alabanza.
Súbanse alabanza, órale. Y vamos a siempre alabanza, de continuo. No era una vez al año vamos a ofrecer el sacrificio, era de continuo, de continuo. La alabanza, porque David exponía al pueblo a la presencia constantemente de Dios. Era, vean, conozcan que Él es Dios. Véanlo, véanlo, véanlo. Ese era el corazón de David. No era nada más admírenlo de lejos, como fue el corazón con el tabernáculo de Moisés. No de Moisés, pero ese fue el tabernáculo, el corazón que había ellos, la relación, las palabras que se dijeron fue de lejos. Ahí admírenlo, oh wow, Dios. De hecho eso no funcionó muy bien, ¿verdad? Porque sube Moisés a recibir las leyes, y cuando baja aquello ya se había hecho un desastre, ¿te acuerdas? Entonces eso no funcionó muy bien porque estaban lejos, porque lo veían de lejos. Pero con David era de cerca la relación. David traducía en la tierra lo que Dios quería hacer. Dios quería habitar con su pueblo. El corazón de Dios era familia y era comunidad. Había dos maneras importantes o dos formas importantes en las que David procuraba que se relacionara: con intimidad y con guerra. David fue un hombre de guerra. De hecho fue una de las consecuencias, o una de las razones, mejor dicho, por las que no pudo después construir el templo. David era un hombre de guerra y David también era un hombre de intimidad. Ahí hay un principio bien importante. Nuestra manera de relacionarnos con Dios tiene que ser a través de la intimidad y a través de la guerra. No guerra con Dios, evidentemente, pero tiene que haber en nosotros un corazón guerrero. No para que cada vez que pongamos la alabanza, ¡oh, un grito de guerra! No son esas expresiones. Tampoco estoy en contra, ¿sí? Pero eso no es la guerra. La guerra es hacerle frente a la mentira que se te está a punto de salir con tu jefe, con tu esposa, con tu esposo. Eso es hacer guerra. Pero no me voy a detener mucho ahí. Y termina bien interesante el tabernáculo de David. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 11. Ay, voy bien lento, me voy a apurar. Segundo de Samuel 7. Siete, 11. Ese es primero, ¿no? ¿Es segundo? Ah, caray. Entonces ya me confundí. Perdón. 7:1. Ah, sí. Ok, vamos a leerlo rápido, sí, ya. Es que lo anoté al revés. 1 y vamos a leer hasta el 17. Va a ser un poquito largo, entonces vamos a tratar de meterle velocidad a los cambios y yo a leer. Segundo de Samuel 7, verso 1 y vamos a leer hasta el 17. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio.
desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace, hasta ahí, creo que era hasta ahí, perdón, te hace saber que Él te hará casa. El corazón de David aquí fue: te voy a construir una casa, Señor. Y con el diseño que traigo del tabernáculo lo voy a llevar al templo. Y Dios le dice: ¿en qué momento te pedí un templo? ¿En qué momento quise yo hacerte un templo? ¿En qué momento les reclamé yo que no habitara yo en una casa de cedro? Aquí dice. Y le promete esto: asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y los siguientes versículos, Dios le hace quizá la promesa más grande a David, pero que está sumamente escondida, porque le habla de Jesús. Le dice: yo haré tu casa especial, yo levantaré un linaje de reyes. Y si tú revisas la historia de los reyes, pues no le fue muy bien. De hecho, como que Israel tiene una historia de reyes muy fea, porque Saúl terminó mal, David fue el único bueno, y luego Salomón, y con Salomón se perdió todo después, ¿no? O sea, tuvo 3 reyes, y después los reinos se dividen, Judá, el reino del norte, el reino del sur, Israel, Judá, se vuelve esto un gran problema. Pero ¿qué pasa aquí? Que el Señor le promete a David que a través de Jesús Él va a hacer eterno su linaje de reyes. Y entonces Dios le dice: ¿tú me vas a hacer a mi casa? No se trata de lo que tú vas a hacer por mí, se trata de lo que yo voy a hacer por ti. ¿Tú me quieres hacer a mi casa? Yo voy a hacer tu casa. Y la respuesta de David también, porque yo me quedaría un poco afligido, ¿no? Como de: Señor, yo te quería hacer el templo. Creo que eso hubiera sido mi reacción. Y Dios le dice: no sé, tú no vas a construir la casa, yo voy a firmar tu casa. Yo voy a firmar tu casa. ¿Y sabes qué? Y hoy ya lo entiendo como papá. Va a ser tu hijo. Yo me imagino que en ese momento el corazón de David dijo: va, sí, mi hijo. Yo como quiera, pero que lo haga Salomón. Que lo haga Salomón, que lo haga mi hijo. Sí, que lo haga él, que vea, que conozca, que sepa quién eres tú, que te honre de esa manera, sí. Por eso seguramente el corazón de David fue sí, porque fue su hijo. Ya después conocemos la historia de Salomón, que empieza muy bien, después se me descompone, se vuelve un galán y tiene ahí un montón de problemas, pero la historia empieza bien. Y esa promesa recibe David, queriéndole construir una casa al Señor, y el Señor respondiéndole: yo voy a hacerte tu casa, tú no te preocupes por mi casa, yo voy a hacer tu casa. Número 3, tabernáculo de David. Me voy a apurar. Número 4, templo de Salomón. Dios da el diseño para construir el templo y lo hace a través de familia. Dios le dicta el diseño a David y David se lo pasa a su hijo Salomón. Familia siempre estableciendo el siguiente paso. Dios le da los diseños a David y David se los da a Salomón. Al terminar el templo, ese sí lo vamos a buscar, Primero de Reyes 8, del 10 al 11. En lo que lo buscan: 1, Edén; 2, tabernáculo de Moisés; 3, tabernáculo de David; 4, templo de Salomón. Primero de Reyes 8, del 10 al 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, es decir, cuando terminaron de construir el templo, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Otra vez Dios sobrepasó la expectativa que había. Yo me imagino que ahí Salomón ya está todo listo. Sí, ya. Luego hay que acomodar aquí. Sí, ya, perfecto, ya quedó. Ahora sí, listos. Nos vamos a aventar una jornada de
72 horas de adoración continua y vamos a hacer no sé qué y va a venir a predicar no sé quién y vamos a hacer un montón de cosas. Salomón, me imagino, dice que cuando terminó descendió la gloria del Señor y los que iban a ministrar ya no pudieron ni ministrar, porque el Señor otra vez sobrepasó los planes que tenían, no porque hubiera pecado, sino porque era todavía más, o sea, te quedas corto con lo que yo voy a hacer. Y ¡fum! Llenó la casa. Y Salomón, en ese mismo 8, pero en el verso 56, Salomón bendice al pueblo en el templo. Esta bendición me encantó. Me encantó porque dice 56, sí, vamos a leer hasta el 61. Bendito, ahora, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mismas palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. De esta manera cierra Salomón orando por el pueblo, bendiciéndolos en medio de este contexto donde la nube, donde la presencia desciende, donde está Dios habitando el templo, y Salomón bendice al pueblo de esta manera. Y yo quisiera apropiarme de esa oración hoy. Y empieza todo lo que conocemos y que quizá ya hemos estado más familiarizados con eso en películas, en ilustraciones, en imágenes, ¿no? Ahora que estuvo la Semana Santa y todo pues en la televisión, películas, en series, etcétera, pues podemos ver un poco de eso, el templo construido y donde se hacían sacrificios y donde, etcétera. Llevamos entonces 4, ¿verdad? Edén, Moisés, David y el templo de Salomón. Número 5. Número 5. Jesús. Jesús es nuestro tabernáculo. Porque Dios quería habitar en su pueblo. Emmanuel, Dios con nosotros. No nosotros con Dios. Dios con nosotros. ¿Y qué mayor muestra del deseo de Dios de habitar con nosotros? Que venir con nosotros, que ponerse en nuestra envoltura, que ponerse en nuestra ropa, que caminar por nuestras calles, comer nuestra comida. No hay mayor expresión que Jesús. Y además hay un simbolismo importante. No es nada más ese deseo del corazón. El tabernáculo tenía varias secciones, como ya mencioné, pero que no profundicé, y por eso mencioné que lo iba a hacer ahorita. Primero, Jesús es la puerta, según Juan 10:9. Y en el tabernáculo, evidentemente, había una puerta que ya era un filtro para el acceso a la presencia de Dios. El altar de bronce para los sacrificios. En Hebreos 9, 13 y 14 vemos que la sangre de Jesús expió y redimió nuestros pecados, como los sacrificios lo hacían en el tabernáculo. La fuente o lavacro, que era para purificar, para limpiar.
En Juan 3:5, Jesús habla con Nicodemo y le dice, el que no nace de nuevo no entrará al reino de los cielos, y el que no se limpie con agua, Jesús purifica también. La mesa de los panes, Jesús dice, yo soy el pan de vida, Juan 6:35. El candelabro, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12. El altar para el incienso, las oraciones, en Juan 17:9 dice el Señor que Él intercede por nosotros. El velo que se rasga, en Mateo 21:50 y 51, cuando Jesús muere, el velo, que era una cortina pesadísima y dura que impedía el acceso a la presencia de Dios, se rasga de arriba abajo. ¿Por qué? Porque el cielo rompía la separación que había entre Él y su pueblo. Otra vez el deseo de Dios habitar entre nosotros. Y el arca del testimonio, presencia y pacto. Jesús es la mayor expresión del tabernáculo, o fue, mejor dicho, si lo vemos desde una perspectiva terrenal activa, fue nuestro mayor tabernáculo y habitación de parte de Dios. Número 7, la nueva Jerusalén y la tierra reunidas. Esa va a ser la culminación del deseo de Dios de habitar con nosotros. Apocalipsis 21, por favor, del 3 al 5. Apocalipsis 21, del 3 al 5. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ese va a ser el punto culminante. Dios habitando con nosotros en la nueva Jerusalén, haciendo morada, como lo quiso hacer desde el huerto del Edén. Y lo siguió haciendo a lo largo de las 7 diferentes casas y habitaciones. ¿Podemos recapitular? Las 7 casas de Dios, las 7 habitaciones. Número 1, Edén, tabernáculo de Moisés, David, se les fue una. ¿Qué dice Hugo? No, a mí no se me fue, yo sí lo anoté, ahí lo tengo pendiente y dejé el espacio en mis notas. Eso, yo lo sé. Yo pensé que alguien iba a decir, pero yo sabía que sí. Hay uno antes del séptimo. ¿Cuál es? La iglesia. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Tú y yo como iglesia somos Dios habitando y teniendo esperanza para este mundo. Dios sigue queriendo habitar con nosotros y en nosotros. Y nosotros, tú y yo, somos la sal que da sabor y da esperanza y da propósito y no permite que este mundo, perdón por la expresión fuerte, se vaya al infierno, literal. Tú y yo somos habitación de Dios en la tierra.
Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Y voy a necesitar la ayuda. Ay, casi siento que me voy a extender un poquito, pero bueno. Si no me ven con cara de pozole o no sé qué vayan a comer, todo bien. Mateo capítulo 21. Voy a necesitar que me ayuden y me saquen de por acá abajo una mesa de las cuadradas. Alguien que me ayude, hombres de preferencia, para que no se ensucien. Eso, Omar, eso. Una mesa cuadrada nada más y sus 4 patas. Eso es todo. Mateo 21, verso 12, por favor. Y vamos a dar lectura. Mateo 21, verso 12 y 13. Y entrando Jesús en el templo de Dios, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían, el siguiente también, palomas. Y les dijo, escrito está, ¿si la podemos subir acá? Mi casa, perdón, gracias. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí hay una doble cita profética, porque está hablando del profeta Isaías cuando dice será llamada casa de oración, y está hablando de Jeremías cuando dice la han hecho cueva de ladrones. Hace el llamado con Isaías de casa de oración y con Jeremías de cueva de ladrones. Jeremías capítulo 7, si no me equivoco. Ahí el Señor hace el reclamo, cueva de ladrones. Jesús, todas las palabras que decía Jesús eran bien cuidadas, ¿eh? O sea, creo que eso no lo entendemos y lo voy a decir con mucho cuidado. Chosen no es la Biblia, pero al menos a mí me ha ayudado mucho a ver así claramente, porque creo que en nuestro contexto no judío no estamos tan familiarizados con eso. Es como el Hijo del Hombre, ¿y eso por qué es importante? Y en aquel entonces era decir el Hijo de Dios, era algo, porque no era insignificante. No era, es un hijo de Dios, no, era el Hijo de Dios, entonces era blasfemia y por eso lo querían apedrear y por eso todo. Y entonces aquí, cuando da estas palabras, no nada más está diciendo, hay cueva de ladrones, uy, los ladrones son malos, por eso está mal. No, está citando al profeta Jeremías. Está diciendo, hay un reclamo de que esto se ha convertido en algo que no debía ser desde el principio. La adoración en Jeremías se convirtió en una adoración que existía, que adoraba a Dios, pero que lo hacía con malas motivaciones, que lo hacía confundida, que lo hacía para conseguir cosas que no eran la meta original de Dios. Y por eso es que compara esto. En el templo, recordemos, si ya fuiste al cine, muy bien, si no has ido, ve al cine. Esa escena es muy fuerte, muy buena, a mí me gustó mucho. Porque sirve para ilustrar, insisto, no debemos predicar Chosen, porque Chosen no es la Biblia. Pero, insisto, sirve para ilustrar. Y creo que es una gran ilustración porque nos muestra a ese Jesús que normalmente vemos o que hasta ese momento habíamos visto en casi todo. Amor y paz, amor, ámense los unos a los otros. La mayoría de las películas lo retratan hasta, siempre lo he dicho, ¿no? Como muy pasivo, muy contemplativo, muy así, siempre va caminando así. Y Jesús no era así.
O sea, no iba, parecía que iba como en la mayoría de las películas, parece que va como en trance, y no, Jesús iba caminando, iba buscando, estaba viendo, o sea, Jesús iba haciendo cosas. Y de repente entra esta escena y se enciende el celo santo que había en él y les reclama y les dice: esta que era llamada casa de oración, que su propósito era ser casa de oración, se ha convertido en una cueva de ladrones, porque ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, porque ustedes han puesto primero sus intereses que los míos, han puesto primero su bienestar que mi bienestar. Porque David tenía como prioridad exponerse a la presencia de Dios, y David no le preocupaba un pepino su reputación. ¿Qué van a decir de mí que fui infiel? ¿Qué van a decir de mí? A Saúl le preocupaba su reputación. Por eso le dice al profeta Samuel: hónrame delante de los ancianos, porque ¿qué van a decir de mí? A David le importaba un cacahuate su reputación. Esto no importa, porque esto se trata de él, no se trata de mí. ¿Qué importo yo? ¿Qué importo yo? Se te murió tu hijo, ya no puedo ir con él. ¿Qué importo yo? El reino sigue, el propósito sigue, sigo siendo el rey por algo. Cuando Absalón, su propio hijo, le iba a quitar el reino, ¿cuál fue el corazón de David? A mí no me importa ser rey. ¿Qué me importa ser rey? Esto se trata de Dios. A lo mejor ya acabó mi tiempo. Dios no me ha dicho nada claramente. Me voy. Tampoco soy tonto, no me voy a quedar aquí a que me maten. Pero me voy. No pasa nada, vámonos. Agarró sus chivas y se fue. Y el Señor ve su corazón y dice: ¿no se trata de ti? Bien ahí. Órale, Absalón, vas para atrás. Y el corazón de Dios, de David, perdón, todavía era: ¿qué le pasó a mi hijo? O sea, el rebelde quería matar al padre, y el padre cuidando al rebelde. ¿Qué le pasó a mi hijo? Y le contesta, si no me equivoco, Joab, ¿no? Mi señor, que a todos los enemigos de mi rey les vaya como al joven príncipe Absalón. Porque no era el padre, Joab, creo que sí era Joab. Pero David entendió: no se trata de mí. Y si ya se va el reino, que se vaya. Y si regresa, que regrese. Porque nunca se ha tratado de mi reino. Por cierto, a mis papás, a Renata, ya vi también La Casa de David. Otra recomendación, véanla. Si tienen Amazon Prime, creo que solo está en Prime, vean La Casa de David. No sé si es una cuestión comercial, pero creo que le han puesto mucho, o sea, como que las producciones bíblicas le han puesto, lo han hecho bien, porque no se quedan en eso, insisto, Jesús contemplativo ahí sin hacer nada. Y acá no ponen al clásico David ahí. Hay una película de Richard Gere, creo, que era David, y que sí se ve como muy, no, se ve un chamaco, incluso, no me acuerdo, creo que eso no viene en la Biblia, ¿no? Que Goliat le alcanza a dar en la lanza, o sea, vuelven la batalla más real, más. No se trata, nunca se trató de David. Pero el reclamo que le hace en el templo a los cambistas era: ustedes, sí sabemos lo que eran los cambistas, era la gente, las casas de cambio. Porque el sacrificio, los animales para el sacrificio solo se podían comprar con ciertas monedas. Entonces estaba ahí la casa de cambio, ¿no? Como cuando afuera de un concierto te ponen: es que no puedes entrar con esto, pero yo te lo vendo. Así. Ahí estaban las casas de cambio. Así, es que no puedes, no aceptamos dólares, joven, pero te puedo cambiar por pesos. Pero la tasa de cambio era altísima. Por eso era, no era, oye, pero están ayudando. Están cambiándoles para que puedan presentar sus sacrificios, sí, pero se están llevando una planísima impresionante en ese cambio. No lo están haciendo por ayudar, lo están haciendo por beneficio propio. No era por el sacrificio que pudieran ofrecer, era por ganar
ese dinero. Necesito alimentar a mi familia, dice uno en la serie. No, es para mi familia, es para esto. Pero el corazón era: necesito cubrir mis intereses, yo satisfacer mis necesidades. Esto se trata de mí. Y hace esa situación que a mí me gusta mucho, me llamaba mucho la atención. Y yo traje de manera particular algunas cosas. Me lo tuve que volar de los niños, espero que no lo hayan ocupado. Pero de repente en nuestra mesa están intereses, intereses que son nuestros. Están cosas que me gustan. El Señor de los Anillos. Sí, porque no todo el mundo lo alcanzó a ver. No tanto, porque además ya no tengo, pero creo que ya, no me acuerdo. Sí, creo que ya. Y había cosas en esas mesas que el Señor en el verso anterior es que vuelca las mesas. Porque las mesas estaban siendo un obstáculo entre lo que Dios quería habitar en ese lugar. Esto no se trata de tus intereses, no se trata de tu agenda, no se trata de tu economía, no se trata de tus sueños, no se trata de tus planes, no se trata de tu dolor siquiera. Se trata de mí. La iglesia, esta casa de oración, debe ser construida con los diseños del cielo. Yo no sé si tú oras, el pastor decía hace rato, orar por los pastores. Yo no sé si tú oras por las decisiones que se toman en la iglesia. Si no lo haces, yo te invito a que lo hagas. Alejandra decía que se use el dinero para la extensión de tu reino. Esa es una oración. Y jamás digamos, este lado no es tentación, no, cuidemos también, cuidemos que la administración financiera sea, pero también cuidemos qué se hacen con las cosas, los diseños del cielo. Y no me refiero solamente, por ejemplo, a la extensión de la plataforma, que espero que te hayas dado cuenta. Si no está bien porque ves al predicador y no sus pies, ¿verdad? Pero espero que te hayas dado cuenta que la extendimos un poquito, de aquí a acá. No solamente eso, que también es importante, pero que le pidas a Dios que su diseño de iglesia sea una realidad aquí. ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Cuántas células hay? ¿Qué células hay? ¿Qué hacen las células? ¿Qué hace la alabanza? Ora por el grupo de alabanza. Ora por los miembros de la alabanza. Ora por cuando escogemos las canciones, cuando escojo las canciones. Que no sean mis gustos musicales personales. Esta casa debe ser construida a partir de los diseños del cielo. Debe de haber intimidad y guerra en esta casa de oración. Intimidad con el Señor y guerra ante Satanás, que nos quiere dañar. Nos quiere dañar. A los hijos no los puede Satanás tocar para salvación o para perdición. Satanás ya no puede hacer nada con los que están en el hueco de la mano del Señor. Pero nos va a querer robar paz, nos va a querer lastimar, nos va a querer desviar la atención, nos va a querer motivar con otros intereses, nos va a querer enfocarnos en nuestra agenda personal. Y nosotros tenemos que hacer guerra a eso. Y aquí la pregunta es: ¿estás construyendo, como todos estos hombres y mujeres a lo largo de la historia,
se dedicaron a construir física o anímicamente nada más la casa para Dios, ¿cómo la estás haciendo? ¿Qué casa estás construyendo? ¿Y estás construyendo tu casa o su casa? ¿Estás edificando para tu agenda o para su agenda? Se hizo un poco viral una frasecita ahora en redes sociales. O sea, si Jesús llegara a tu mesa, ¿se sentaría a comer contigo o la volcaría? ¿Cómo estaba ahí? ¿Qué haría Jesús si si llegara a tu mesa? ¿Se sentaría a comer? ¿A disfrutar en intimidad contigo? ¿A decir, wow, qué cómodo me siento aquí? ¿O tendría que llegar a tirar todo? Porque esta que era mi casa de oración, la hiciste cueva de ladrones. Y te repito, la cueva de ladrones no son unos ahí mal encarados criminales que quieren matar a todos. Es mi interés personal. Esa es la cueva de ladrones. Es mi interés personal. Y te lo digo desde un lugar muy extraño, porque constantemente yo tengo en mi mente y me afecta a veces hasta físicamente, en salud, ciertas preocupaciones. La economía. Isabela ya entra este año al kinder. Y los que tienen niños saben que eso implica un pago de esto, un pago del otro, un pago de aquí, un pago de allá, un pago de acá, un pago de allá, un pago de allá. Eso no venía en el contrato que firmé. Y claramente esos gastos que ya se multiplicaron, pues no se ha multiplicado exponencialmente o en la misma manera mi sueldo. No puedo llegar, oye, ¿qué cree que, jefe? Es que ya va a entrar Isabel a trabajar, a estudiar. Pues aquí está lo de su colegiatura. Eso no va a suceder. Y de repente me pongo, bueno, voy a trabajar, voy a hacer más cosas. Quiero pedirte también, además, ora por mí, por una situación en particular. Yo estoy, además de mi trabajo, estoy dando clases en una universidad en la tarde. Solo son un par de horas a la semana. No es mucho, ni el tiempo, ni el pago, obviamente. O sea, proporcionalmente está bien, pero pues no es mucho a la quincena, ¿no? Porque son pocas horas. Entonces, y el otro día, después ocurrieron varias cosas. Yo le decía a Fer, ¿no será que Dios me está diciendo algo con este trabajo en particular? Porque sucedía, yo voy los martes a dar esa clase. Y los lunes me enfermaba bien feo del estómago. Muy incómodo. Muy incómodo, muy incómodo, muy incómodo. Y siempre era los lunes. Y hubo un momento que llegó a mi mente, dije, pum, la universidad, no voy a hacerle publicidad. Pero llegó a mí, pum, la universidad. Y yo, Señor, ¿estás viendo que no completo? Y digo, no es mucho, pero si lo pierdo, pues menos voy a completar. Y yo quiero pedirte que ores por mí para saber si debo aprender a confiar en que mi economía no depende de esa universidad, ni de mi jefe, ni de mi trabajo, sino que mi economía depende de Dios. Y aquí se escucha bien bonito, ¿no? Pero cuando llega el recibo de luz, pues ahí no hay nadie que diga, amén, hermanos. Pues no, ahí lo tengo que pagar yo. Y muchas veces ha sido tema de conversación entre Fer y yo, decir, ¿qué hacemos? Hacemos más cosas, vendemos algo, compramos clases, hacemos esto, hacemos aquí, hacemos allá, hacemos...
Y ayer el Señor me hablaba y me decía, ¿tú te preocupas? No se trata de lo que tú vas a hacer por mí, se trata de lo que yo voy a hacer por ti. Tú ocúpate de buscarme, tú ocúpate de estar conmigo, tú ocúpate de intimidad y guerra, y yo me voy a ocupar de lo demás. ¿Eso quiere decir que mañana me voy a volver millonario? No. ¿Eso quiere decir que mañana mis problemas van a desaparecer? ¿Eso quiere decir que yo llegué hoy a pagar el recibo de luz y me dijeron, ya está pagado? No entiendo el sistema, está pagado todo el año, wow. Y oré junto al cajero y dimos gracias a Dios juntos. No. Pero no son mis intereses ni mi agenda, es su agenda. Yo le dije al Señor, vuelca mi mesa, vuélcala, destrózala, aviéntala hasta allá. Porque tú me has llamado casa de oración. Y eso es para ti también hoy. El Señor te llama casa de oración. Tú eres mi casa de oración, dice el Señor. No te vuelvas una cueva de ladrones. No te vuelvas una cueva de ladrones. No construyas. Eso quiere decir que si sale una inversión, un terreno, una casa, un carro, no, es que todo esto es para Dios. No. También sé inteligente. Y si te ofrecen un terreno en 10,000 pesos, me dices y si no, yo lo compro. Sí, o sea, no hay que ser tampoco tontos. Pero es mi agenda o su agenda. Señor, dame una camioneta y le llenas el tanque de la gasolina, porque voy a llevar gente, porque voy a extender tu reino, porque voy a... Entiéndase, o sea, no estoy diciendo que le exijamos a Dios una camioneta. Entiéndase, es casa de oración. Tú estás llamado a ser casa de oración. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Y quiero que tengas en tu mente, si es que hay algo que te está afectando, si es miedo, por ejemplo, en el tabernáculo de Moisés, el pueblo de Israel sintió miedo de ver el estruendo, el relámpago, el trueno, todo lo que estaba ahí. ¿Qué te está impidiendo a ti? El corazón de Dios siempre ha sido estar contigo. Dios está más preocupado por tu vida que tú. Pero está preocupado por ti, por tu corazón. No por el carro que tienes, no por la cartera que tienes. Dios está preocupado por ti. Y haz de mí tu casa de oración a las naciones. Soy 100% tuyo, Abba Padre. Te adoro, te amo. Y haz de mí tu casa de oración a las naciones. Soy 100% tuyo, Abba Padre, te adoro, te amo. Y haz de mí tu casa de oración a las naciones. Soy 100% tuyo, Abba Padre,
te adoro, te amo. Si hay alguien aquí que pueda observar un impedimento, es miedo, es incertidumbre ante el futuro, es vergüenza, es la culpa por pecado, sea lo que sea que esté entorpeciendo, que Dios venga, que Dios habite, que Dios haga su habitación en ti. Quiero que lo traigas a tu mente. Quiero que lo traigas a tu mente. Y quiero orar de manera particular por ti. No que pases al frente, pero sí me gustaría que te pusieras de pie. Así con tus ojos cerrados. No importa que sea, si entras en cualquiera de esas categorías, que es miedo, que es vergüenza, que es culpa, que es un pecado que está ahí, que ha estado, que no se ha ido, si es orgullo, si es vanagloria, si es soberbia, lo que sea. Si alcanzas a identificar eso, quiero que te pongas de pie. Y quiero que extiendas tu mano porque quiero orar de manera particular por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Haz de nosotros tu casa de oración. Ven y llena como en el templo de Salomón. Estas casas están listas y no por físicamente, no por inteligencia, no por conocimiento, no por sabiduría. Están listas porque están dispuestas. Y porque el clamor es: haz de mí tu casa. Haz de mí tu casa. Tu casa en donde tu agenda se impone, no mi agenda, no mis tiempos, no mis planes, no mi comodidad, no mi salud, porque si en algo me voy a desgastar y si en algo voy a invertir mis días, mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, mi cansancio, mi energía, es en ti, es en perseguir tu gloria, no mi gloria. Y si me voy a morir hoy, me voy a morir mañana o en 100 años, será gastando mi vida en ti. Persiguiendo tu gloria. Persiguiendo tu presencia. Tu presencia. Y haz de mí tu casa de oración a las naciones. Soy 100% tuyo, Abba Padre. Te adoro, te amo. Y haz de mí tu casa de oración a las naciones. Soy 100% tuyo, Abba Padre. Te adoro, te amo. Haz de mí y haz de mí tu casa de oración a las naciones. Soy 100% tuyo, Abba Padre. Te adoro, te amo. Día y noche te adoro. Día y noche te amo. Día y noche te adoro. Día y noche te amo. Día y noche.
Preparamos el camino para ti. Preparamos el camino para ti. Preparamos el camino para ti. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Preparamos el camino para ti. Preparamos el camino para ti. Preparamos el camino para ti. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Preparamos el camino para ti. Preparamos el camino para ti. Preparamos el camino para ti. Y haz en mí tu casa de oración a las naciones. Soy 100% tuyo, Abba Padre, te adoro. Y haz en mí tu casa de oración a las naciones. Soy 100% tuyo, Abba Padre, te adoro, te amo. Y haz en mí tu casa de oración a las naciones. Soy 100% tuyo, Abba Padre, te adoro. Haz en mí tu casa. Haznos tu casa, Señor. Tu habitación. Tu habitación. Tu habitación. Tu habitación. Quiero materializar tu deseo de habitar en esta tierra. Vuelca mi mesa, Señor. Quita todo lo que estorbe. Quita todo lo que estorbe. Quita todo lo que estorbe. No solo quiero ser una luz de esperanza. Quiero ser una persona, mi matrimonio, mi familia, mi linaje, mi trabajo, mi escuela, en donde tu agenda se establezca y que tu reino venga sobre todo. Ven, Señor. Ven, Señor. Somos tu casa de oración y buscamos tus planes por encima de nuestros planes. Recibe nuestro reconocimiento. Recibe la recompensa por tu sacrificio. Cordero, has comprado casas de oración a las naciones a precio de sangre. Señor, a cada persona que se ha levantado, que ha extendido su mano, que ha tenido una expresión en su corazón de buscar ser casa de oración, yo te pido que honres esa expresión que han tenido, que tú honres eso y que actúes a su favor, que obres en ellos y que establezcas tu agenda en sus vidas, Señor.
Y bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a tus hijos. Bendigo tu casa de oración. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.